Ser podcast. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pera Estupiñán es químico, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Javier San Pedro, Pera Estupiñán, ¿cómo estáis? Hola, estamos muy contentos de regresar después de Navidades. Seguís siendo lo que he dicho que sois, ¿no? No os han retirado el doctorado, nos han quitado el programa. Bueno, no nos habríamos enterado, no sé. Nosotros estamos preparando el capítulo 100, fíjate. ¿El 100? Sí. Hay que celebrarlo de alguna manera, ¿no? 100 capítulos en la 2, en la televisión pública. Sí, además mini documentales muy trabajados, o sea que sí, no espero. Lo vamos a titular A por 100 más. El capítulo. A por 100 más. O sea, es un mensajito a la dirección de Televisión Española, ¿no? Muy sutil. ¿Esto de los doctorados, Javier, lo tienes enmarcado en el piso? No recogí el título, porque costaba, creo recordar, no sé por qué me lo imagino. Costaba 5.000 pelas y no las tenía, así que no recogí el título. ¿En serio? Claro. No lo recogí nunca, ¿no? Pero lo puedes recoger todavía. Supongo que se podrá, sí. Ahora, por ejemplo, mi tesis doctoral está digitalizada en la web de la Universidad Autónoma. Supongo que se podrá tramitar el título por internet incluso, pero la verdad es que no tengo sitio en la pared para esas tonterías. Pues podría ser un buen regalo. Pues eso te iba a decir, ya tenemos regalo para ti. Pues me prefiero una camisa. No lo digas. Una camisa. No digas una caja de qué prefieres. ¿De qué fue la tesis, por cierto? Bueno, si digo el título me echáis del programa. Yo trabajaba en moscas. Drosophila melanogaster, que ya sé que todo el mundo se ríe, pero es un sistema modelo, ¿no? En genética. Se reproduce como moscas, tiene un tiempo de generación muy corto, en una semana tienes una generación y claro, la genética va a toda pastilla. Y trabajé en la caracterización de un gen. Fíjate que yo creo que mi tesis doctoral se podría hacer ahora pulsando una tecla de un botón. Preguntas a ChatGPT. En un segundo, porque claro, todo el genoma de Drosophila está secuenciado, todos los datos todos los datos están sistematizados, digitalizados, y realmente mi tesis doctoral se podría hacer. Bueno, no sé, quizá no lo he pensado, pero hay partes de ella que se hubieran acelerado drásticamente, desde luego. Pero tenía un título de esos títulos que te era análisis mutacional del complejo Broad. Échale hilo a la cometa. Y era un título breve, lo sabía mucho peor. Sí, muy comprensible. Frente a eso, Javier, ha habido mucho revuelo en la redacción esta semana cuando respondiste a un correo de Paqui Ramos con 2 palabras, ok, Mackey. Claro, pues Paqui te dijo que qué va a ser lo siguiente. ¿De qué vas, Fierabras? ¿O no? ¿Nasty de Plasti? Si pronceda. Boomer. Sí. No te enrolles. Echa el freno, Madaleno. No te enrolles, Charlie Boyer. Sí, igual hay que reciclarse un poco, ¿no? Ya quisiera yo, si hubiera yo necesito un Paco Umbral que escriba el diccionario del madrileño actual, porque no... Si es que existe, ¿no? Si es que existe tal cosa, sí. Creo que Paco Umbral era de Valladolid, en cualquier caso.
que hemos dejado atrás 2023 y tal y como sospechábamos por todo lo que hemos ido contando durante ese año, es oficialmente el año más cálido de la historia. Las temperaturas medias de la superficie han aumentado el 0,2 grados, por encima del récord anterior, que se estableció en el 2016. Es estas noticias que más bien confirman lo que todos suponemos, ¿no? Sí, hay algo interesante detrás de la noticia, o sea, que es la variabilidad que hay año tras año. O sea, es decir, este sí que es el récord de la temperatura más alta jamás registrada, creo que es 14 grados, 98 de media. Casi 1,5, ¿no? Casi 1,5. Es la cifra mágica esta de la que hablamos siempre, 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, ¿no? Estamos en 1,48. O sea que el objetivo del 1,5 prácticamente está ya superado. Estaba diciendo que la temperatura media del planeta es 14,98. La subida, esto que estabas comentando respecto a los preindustriales, es 1,4 y estamos cerca de este umbral de 1,5 que se consideraba lo idóneo para 2100. Pero lo interesante de las diferentes estimaciones que ha hecho el Copérnico Europeo y la NASA confirmando toda esta temperatura es sobre la variabilidad que hay año tras año. Es decir, ¿por qué el 2023 ha sido como bastante más cálido que el 2022? Quizás el 2024 podría bajar un poco. Y aquí... se espera uno peor aún por el niño. Pero esto es lo que les ha sorprendido un poco, porque dices, claro, la tendencia es a la alza, eso sin duda, por el cambio climático. Pero estas variabilidades año tras año, dices, una es el fenómeno de la niña y del niño, que son fenómenos oceánicos, atmosféricos, que lo que hacen es que hay como más agua fría en el Pacífico, en la superficie, cuando hay la niña, y eso hace que absorba un poco más de calor de la atmósfera. Y cuando hay el cambio al niño, el agua es más cálida y genera más temperatura global. Lo que pasa es que esto tarda unos meses a observarse. Y esto ha sido muy rápido y entonces les ha sorprendido que haya subido tanto la temperatura y esperan que en 2024 el fenómeno del niño sea todavía más intenso. O sea, con lo que quizás no aquí, pero en otras partes del planeta que están más afectadas por estos fenómenos, suba. Después intentan explicar esta variabilidad con volcanes. En 2022 hubo una erupción muy grande que emitió partículas a la atmósfera y dices, esto también podría haber contribuido un poco. Es decir, que esta subida no es solo asignada al cambio climático, hay varios factores que pueden hacer que el 2023 haya sido más alto. Incluso hay uno que comentábamos... Lo más gordo que estábamos hablando, pero yo antes, es que resulta que puesto que ni el Niño ni el volcán del sur del Pacífico pueden explicar el pico de temperatura de 2023, la opción que queda y que tiene pinta de ser la principal responsable es que hemos reducido la contaminación. Esto es contradictorio, ¿no? Es contradictorio. La boina hace sombra, digamos, ¿no? Ese es el resultado. Exacto. O sea, esas capas de contaminación que están encima de nuestras ciudades disminuyen la cantidad de radiación solar que llega a la superficie solar. Y más aún, el tráfico marítimo ha reducido sus emisiones de azufre por los reglamentos internacionales del tráfico marítimo. El año ha sido bastante bueno en ese sentido. Y resulta que también el azufre, que es un contaminante, también ejerce este efecto de pantalla, efecto sombra, ¿no? De manera que nuestra reducción de la contaminación puede tener que ver con estos picos de temperatura. Pero entonces reducimos la contaminación para evitar el calentamiento global. Exacto. Lo que son dos contaminaciones diferentes. La conclusión de esto es que hay que dejar de quemar fueles fósiles, ¿no? Una vez que dejemos de quemar fueles fósiles, por mucho que disminuya la contaminación, habremos metido en vereda el problema del cambio climático. O sea que la paradoja no es sobre cómo debemos comportarnos. La solución no es quemar más fósiles ni más combustibles fósiles. Para hacer una boina más espesa, ¿no? Exacto, ¿no? La solución es dejar de quemarlos para que no sea precisa la boina. Claro, de hecho estos expertos en geoingeniería dirían, mira, pues si esto es así, podríamos artificialmente emitir una serie de partículas a la atmósfera que hicieran este efecto sombra. Porque claro, tú cuando quemas hay estos dos tipos de contaminación, la de CO2 o la de metano, que sí que generan más calentamiento por efecto invernadero, y la otra de partículas
que hacen lo contrario, que hacen este reflejo de la radiación que llega de vuelta al espacio. Y hay algunos experimentos en ese sentido, sí, ¿no? Sí, de emitir partículas que no sean dañinas. Con globos. En el desierto se hizo un experimento en el desierto de Estados Unidos, o sea, en un globo se tiró estas partículas para ver si justo por debajo en la superficie por debajo del área que se expandían estas partículas en el aire, bajaba un poco la temperatura. Hay algo que ha pasado esta semana o que hemos sabido esta semana, creo que Pera, tú además te interesa mucho este tema, que es el primate más grande del mundo, el gigantopiteco. Gigantopiteco. Sí, bueno, a mí me interesa porque no lo conocía. 3 metros. Sí. Eso es como un oso grizzly puesto de pie, más o menos, ¿no? O sea, el Yeti, o sea, claro, a mí me interesa por esto que tiene la ciencia, que de repente descubres cosas que ni habías oído hablar. Y sí que se había hablado del gigantopiteco, o sea, era yo que no lo conocía, pero de repente ves la noticia de que hace unos 200.000, 250.000 años se extinguió un simio de 3 metros, de 300 kilos de peso, y dices, wow, y hay alguna foto y te vuela la imaginación. Y después lees la noticia y dices, hombre, esto sí que merece la pena comentarlo porque es bonito el estudio que hicieron alrededor de su extinción. Es decir, de este simio prehistórico, lo único que hay una mandíbula que se encontró, pero muchos dientes en diferentes cuevas y de diferentes épocas. Entonces, los paleontólogos saben interpretar pues los rasguños en los dientes, las marcas que hay en los dientes para saber qué habían comido, si estaban más o menos sanos, o sea, extraen mucha información de los dientes. Entonces, de los restos de polen fosilizado y de los sedimentos que había en esas cuevas, también pueden inferir información de cómo era el ambiente en cada una de las cuevas, de temperaturas, de vegetación, etcétera. Y así, comparando todo, pueden llegar a hacer una especie de interpretación a lo largo del tiempo de cómo había cambiado el ambiente y cómo el propio gigantopiteco se había adaptado o no a la dieta, y lo que observaron es que, a diferencia de otros simios, otros primates que compararon con unos parientes de los orangutanes, que sí que se habían adaptado, es decir, sí que habían podido continuar sanos y fuertes con un cambio de dieta y tal. Este era como muy especialista, era una especie que estaba muy especializada en su tipo de ambiente, dieta y tal, y no pudo adaptarse, y eso es lo que fueron observando, cómo iba en decline su número y hasta que se extinguió. Eso es bonito. Hay un artículo en The Guardian, por cierto, esta semana, que también el titular era muy curioso, pero se ajusta mucho a lo que uno está deduciendo de lo que está ocurriendo. Esta semana ha fracasado la sonda Peregrine, que iba a la Luna, y está resultando muy difícil ir a la Luna. Y el Guardian se preguntaba en el artículo por qué llegar a la Luna parece que es ahora más difícil que hace 50 años, cuando la tecnología debería ser mejor. Es que esto es algo que se pregunta todo el mundo, es decir, oye, ¿cómo es que si fuimos a los 60 ahora está costando tanto? Y es interesante, yo consulté a nuestro ingeniero aeroespacial Ignacio, si te acuerdas, el que le daba la culpa a los italianos de la Schiaparelli. No, y primero hay un poco de trampa en eso, que costó mucho llegar a la Luna en los 60, es decir, fue el Apolo 11, hubo 10 Apolos anteriores, y sobre todo, no es una excusa, pero sí que se utilizaron 25.000 millones, 4% del PIB de Estados Unidos, y ahora se está intentando ir a la Luna de manera barata y sí, porque no todas las misiones, hay 2 tipos de misiones a la Luna. La Artemis, que enviará humanos, van a lo seguro, es decir, no asumen ningún riesgo de fracaso. La palabra fiabilidad, que Ignacio insiste mucho en esto, aplica cuando envías humanos, pero por ejemplo, el Peregrine, lo que pretende esta misión en el futuro, cuando sea exitosa, es enviar materiales a la Luna. Entonces dices, a ver, enviar materiales si están avanzando más a base de prueba y error, es decir, no gastamos tanto en la fiabilidad
infinita, o sea, ilimitada prácticamente de los cohetes, sino que estamos intentando llegar y bueno, si hay un problema como ha habido este caso, pues ya aprenderemos y tal. Estos vuelos comerciales, que es lo que el gran cambio en la NASA de los últimos años, ha sido, bueno, muchos, pero uno es que ya no produce ella, fabrica sus propios cohetes, no hace todo la NASA, sino que le encarga a empresas privadas, como en este caso Astrobiotix, que es la que estaba detrás de Peregrine, de decir, oye, tú llévame, yo te encargo por tantos millones que me lleves materiales a la superficie lunar que después se necesitarán para cuando lleguen los humanos, etcétera, para lo que haga falta, ¿no? Es todo este concepto de New Space que es que ahora hay mucho interés comercial en colonizar el espacio, o sea, no solo la Luna, sino todos los satélites. Pero que no hay un ultimátum de tenéis que llegar a la Luna antes que los soviéticos, ¿no? Bueno, un pelín, las prisas con el Artemis sí que entre empresas sí que sí, o los chinos, o sea, y sí, que ya se ha retrasado, eso ya lo comentamos hace tiempo, porque los planes del Artemis 2, que era orbitar la Luna con humanos, era en diciembre de 2024 y la NASA estas navidades ya lo pospuso a como mínimo 2025 y eso ya lo habíamos comentado, que es que no iba a cumplirse de ninguna manera. Pero sí, esta idea de asumir más riesgos y de que si fallan estos tipos de cohetes, entra dentro de lo normal. Hay un número de WhatsApp por si alguien quiere al final de este espacio, guardamos un par de minutos, preguntaros por alguna cuestión, vuestra opinión o vuestra sabiduría. 638-855-349, como digo, es también un número de WhatsApp, se puede mandar una nota de audio o dejarnos un mensaje y llamamos de vuelta. 638-855-349. Stop, Dave. Will you stop, Dave? I'm afraid, Dave. Vaya salto que hemos dado en el viaje espacial ahora. ¿Os acordáis de esta película? ¿No? Sí, claro. ¿Sois alguno de los dos especialmente fan de la película? Bueno, yo sí, hombre, cómo no. Es una de las pocas películas de ciencia ficción que se habían hecho que tienen una calidad cinematográfica considerable, ¿no? Me acuerdo yo, de niño tuve que esperar, me figuro que no había cumplido 14 años y tuve que esperar para poder verla, me llevó mi hermano, me acuerdo muy bien cuando la vi, me impresionó bastante. Y sí, desde luego esta corte que estábamos oyendo, que es el ordenador HAL, ¿no? HAL, cuando le está desconectando el astronauta, porque había matado a otro astronauta, ¿no? Y está sacándole las unidades de memoria y él... Y le dice, tengo miedo. Sí. Sí, claro, le atribuye ese salto, ¿no? de la máquina a la consciencia. Claro. Sí, pues fíjate, si la película se estrenó en el 68, un año antes de que el hombre pisara la luna, con más éxito de lo que está pasando ahora, esto escuchado en este siglo de la inteligencia artificial, antes era una fantasía, pero ahora no sé dónde llegaremos. Y en Radio Barcelona nos escucha Rodrigo Quián Quiroga, que es neurocientífico, profesor en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar, autor de un libro muy interesante que se titula Cosas que nunca creeríais, publicado por Debate. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. De esta película, ¿qué cosas nunca creeríais y luego hemos creído? Esta película fue... O sea, estuvo vislumbrando cosas muy temprano, ¿no? O sea, vos pensás que hace ya más de 50 años de la película y yo creo que se podría estrenar mañana y la verías como si lo hubieran filmado el mes pasado. A mí lo que más me impresiona son muchas cosas, pero lo que más me impresiona es lo que ustedes notaban, ¿no? El hecho de que una máquina, una supercomputadora, HAL 9000, es consciente y las consecuencias de eso, porque HAL empieza a actuar para tratar de protegerse, empieza a matar justamente para protegerse, para que no la desconecten, y cuando está por ser desconectada, ahí dice una frase que a mí me vuela la cabeza, que dice, tengo miedo, una computadora que tiene miedo. Y esto, Rodrigo, porque tú lo que haces en el libro es este paralelismo entre ciencia ficción y neurociencia, que es tu campo, podría ocurrir, es decir, si tú ves que el cerebro son una interconexión de neuronas y esta interconexión de neuronas genera conciencia, un sistema informático que lo copiara
podría también llegar a generar esto? O sea, en principio no hay motivo por el cual te pudiera decir que no. O sea, yo no veo nada mágico o especial en el cerebro, no solo humano, también de animales superiores, ¿no? Porque un mono también es consciente. No hay nada místico en nuestro cerebro que no pudiera en principio ser copiado en una computadora. O sea, ¿por qué algo en carbono, en neuronas, te da conciencia y algo en silicio, en transistores no? Yo creo que hay algo en particular que todavía no tenemos ni idea, que es lo que genera ese despertar de la conciencia y que es lo que hasta ahora no se ha podido implementar en una máquina. Has dicho todavía. Todavía hay un calendario. Lo que pasa es que en inteligencia artificial yo no soy un experto, pero en cuanto haces afirmaciones negativas, o sea, pasan un par de años y te las voltean. Vos pensás que hace 20 y pico de años, a fines del siglo XX todos decíamos que una computadora nunca le iba a ganar un gran maestro de ajedrez. Capaz que a nosotros sí, porque no somos expertos, pero decíamos, Kasparov es imbatible. O sea, no hay ninguna computadora, porque por más grande que sea la capacidad de cálculo, la intuición y la táctica de un genio del ajedrez, o sea, siempre le gana a la máquina. Y Deep Blue nos dejó mudos, ¿no? A fines del siglo pasado, de repente una supercomputadora le gana al campeón mundial de ajedrez. Entonces ahí dijimos, bueno, pero el ajedrez mal que mal, por fuerza bruta podés calcular, entonces tenés un juego como el Go, el juego chino, que ahí la capacidad de cálculo es mucho más grande que la capacidad de cálculo que necesitas, es muy superior a la que necesitas para el ajedrez. Y dijimos, bueno, esto es una computadora, por fuerza bruta no llega, entonces nunca le va a ganar a un campeón de Go. Y sin embargo, hace menos de 10 años, sí, le ganó. AlphaGo le gana al campeón del mundo en Asia. Y entonces es como que siempre vamos corriendo la barra, ¿no? En inteligencia artificial, que decimos, bueno, esto nunca se puede hacer, y un par de años después te muestran que estabas equivocado. Marvin Minsky, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, se quejaba de eso permanentemente, ¿no? O sea, vale, ahora ganamos al ajedrez y ahora ya resulta que el ajedrez ya no es inteligencia. Ahora ganamos al Go y ya no es, eso ya no es inteligencia, ¿no? Y también me viene a la cabeza la llamada cuarta ley de Clark, ya que hablábamos del 2001. Stanley Kubrick escribió con Arthur Clarke, el gran autor de ciencia ficción, el guión de la película. Y Arthur Clarke, hay 3 leyes de Clarke muy famosas, y hay una cuarta que es: siempre que un científico viejo dice que algo es imposible, se equivoca. O sea, sí, indefectiblemente, ¿no? Pues sabés que vos lo nombraste, estamos hablando de 2001, ¿no? Y vos lo nombraste a Marvin Minsky. ¿Sabés quién fue el asesor científico de esa película de 2001? No. Marvin Minsky. Ah, vaya. Fíjate que en los astronautas que están hibernando, hay uno que si vos ves en la película el nombre, creo que es Víctor Kaminsky, y es un anagrama en honor a Marvin Minsky porque fue el asesor de la película. Qué bueno, no lo sabía. Sí, sí. Oye, tú eres neurocientífico, Rodrigo. En una de tus investigaciones has descubierto unas neuronas que son exclusivas del cerebro humano. Las has bautizado con el nombre de Jennifer Aniston. Si quieres luego entramos a la elección de la nomenclatura. Pero lo primero es que supone que seamos la única especie con estas neuronas. ¿Somos la única que podemos hablar, por ejemplo? Que podemos hablar no, pero que hacemos uso de lo que los lingüistas llaman lenguaje, creo que sí. Yo creo que estas neuronas son únicas del ser humano porque son un resultado de haber evolucionado, casi te diría, por los últimos 100.000 años haciendo uso del lenguaje. Entonces, ¿qué te da el lenguaje? El lenguaje te da un montón de ventajas. Una que es clarita es la capacidad de transmitirnos conocimiento, de ir a la escuela, de ser educado por nuestros padres y la universidad, poder estar hablando ahora en radio y transmitir conocimiento a tus oyentes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay algo mucho más profundo y quizá no tan obvio del lenguaje, que el lenguaje te hace pensar en términos de abstracciones, te refuerza abstracciones, el pensamiento más abstracto, porque cuando vos decís un sustantivo, esto lo decía Borges, un escritor argentino, ¿no? Cada sustantivo es una abreviación. Y si yo te digo caballo, no te estoy hablando de un caballo blanco, de un caballo marrón, de carrera o que tire de un carro. Yo te digo caballo, me estoy refiriendo al concepto. Entonces mi pensamiento está basado en una abstracción más que en una circunstancia en particular. Entonces yo creo que el hecho de haber evolucionado durante quizás los últimos 100.000 años haciendo uso del lenguaje nos ha llevado a tener un grado de abstracción y de pensamiento abstracto
y por mi lado, una representación neuronal explícita de abstracciones que no se ha desarrollado en otras especies. Y yo creo que este es el motivo por el cual yo veo estas neuronas en humanos y que nadie las puede ver en áreas análogas en el cerebro de un mono o de una rata. Pues mira, ya que hemos empezado con una película, escucha esto entonces. Protegeos contra el hombre, puesto que es la garra del diablo. Es el único entre las criaturas que mata por placer, ambición o avaricia. No le dejéis procrear en gran número, porque convertirá en desierto vuestras tierras y las suyas. Es el planeta de los simios. ¿Podría la evolución permitir a un simio hablar? Bueno, ya lo ha hecho, eso por nosotros. Bueno, es verdad, a otro simio. Yo creo que esa película, yo la elijo también, es un capítulo del libro, porque plantea ustedes se lo están planteando, ¿no? Plantea un tema muy interesante. Vos decís, podrían en una historia alternativa, podrían los simios haber sido la raza superior, ¿no? La especie superior. Y uno dice, bueno, capaz que hace 5 millones de años o cuando fuera, nosotros los humanos terminamos dominando un poquitito más que otras especies, y al dominar a las otras especies nos volvimos más y más poderosos y fuimos relegando a las otras especies y somos nosotros la especie elegida, pero fue una cuestión de competencia. Nosotros somos los ganadores en esa competencia y por eso es que nos desarrollamos como nos desarrollamos. Entonces el planeta de los simios plantea una situación inversa. Dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si son ahora los simios los que empiezan dominando y terminan siendo la especie superior y nosotros los humanos somos los esclavos? Y luego, pero aunque luego en las secuelas hay todo tipo de explicaciones de manipulación genética, ¿no? A los monos los manipularon genéticamente y por eso hablan, ¿no? Sí. Eso luego no está en la película original, pero que es en lo que se insiste machaconamente en las secuelas, que son bastante aburridas, por cierto. Bueno, esto ha llevado a, no a la película en sí, ¿no? Pero antes de la película se han hecho experimentos tratando de probar esto, ¿no? O sea, gente que ha adoptado chimpancés de muy chiquititos y tratando de criarlos como bebés. Y hubo un matrimonio muy conocido, los Hayes, que hicieron esto en 1950 por ahí. Y lo que ellos vieron, que también fue replicado con otros estudios, es que el chimpancé aprende igual que un bebé humano, pero que llega un momento que la inteligencia humana se dispara y la del chimpancé queda como estancada, ¿no? O sea, no progresa. Entonces, no es una cuestión de enseñanza, ¿no? De que si nosotros le enseñáramos a un chimpancé a hablar, en principio podría. Yo creo que hay algo en el cerebro, en nuestra circuitería del cerebro humano, que ha cambiado debido a la evolución. O sea, no es que si yo no hablo, tengo algo en mi cerebro distinto, pero yo creo que el hecho de haber evolucionado, casi diría durante 100.000 años, haciendo el uso del lenguaje, generó un tipo de procesos en el cerebro humano que no está en el cerebro de otros simios. Y si vos le querés enseñar a hablar, no tienen la capacidad cerebral como para poder hacerlo. Aquí nos vamos a otra película de ciencia ficción que todavía no se ha hecho, que yo sepa, que es que si en un embrión de mono tú implantas algunas células madre de la región anterior, de las que pueden dar lugar al cerebro, el cerebro del mono resultante será un mosaico de células humanas con el genoma humano y de las células del mono. ¿Saben hacer esas células humanas los centros cerebrales del lenguaje? Podría ser. De hecho, hay comités de ética que han estado estudiando eso desde hace años, ¿no? Sí, que es una película esto, ¿eh? Sí, que no se ha hecho todavía. Sí, yo tengo la impresión, supongo que tiene que ver con cumplir años, de que el cerebro se parece cada vez más a un disco duro. Entonces ya se te va llenando y tienes que empezar a borrar para que te quepa más información. ¿El cerebro sabe qué información importante no debe olvidar? Sí, en general son procesos muy naturales, ¿no? Vos tendés a olvidar las cosas en las que no pensás. O sea, si vos hay algo que lo tengas presente, una memoria que tengas presente día a día o seguido, la vas consolidando. Entonces, la analogía del disco duro viene bien en el sentido de decir de que la capacidad es limitada. O sea, nuestro cerebro no es ilimitado. No es tan buena porque vos en el disco duro decís, yo guardo y
consolido memorias, ¿no? Es como que las afirmo y las guardo en el disco duro, pero las memorias están cambiando todo el tiempo. Las memorias, o sea, son un proceso muy dinámico. Cada vez que evocamos una memoria, la estamos cambiando, porque le estamos quizás agregando detalles, cosas que fantaseamos, cosas que nos pensamos, y la recordamos distinto. A veces un montón, a veces mínimamente, pero esa idea de la memoria como una inscripción en la cera, como decía Platón hace un tiempo, no se corresponde con la realidad. O sea, las memorias son muy dinámicas. Sí, es fluida. Rodrigo, yo tengo una pregunta sobre tu gran contribución científica, que está de las neuronas concepto, las neuronas Jennifer Aniston, estas neuronas que se activan tanto si ves una foto de Jennifer Aniston como si alguien te habla, o lo que has dicho del caballo, si es blanco, o sea, son de concepto, ¿no? Y el otro día porque estaba leyendo tu libro, y esto lo comentamos alguna vez en esas cenas que, bueno, ya... O sea, hay personas y quizás a los oyentes les pasa, que confunden palabras. Por ejemplo, yo tenía una persona muy cercana que confundía bolsillo con guantera en el coche. Y el otro día, el jueves, me encontré un periodista que estábamos hablando, que le pasaba algo parecido con semáforo y ascensor. Incluso vio que había grupos de Facebook que trataban estas confusiones. O sea, y me monté mi propia película, que ahora te pregunto si tiene sentido o no, pero ¿están estas neuronas concepto detrás de este fenómeno que pasa a tantas personas, o nada que ver? Sí y no. O sea, en lo que vos decís específicamente, yo creo que no, porque tenemos casos, o sea, sabemos de pacientes que no tienen el área específica en donde están estas neuronas, que se llama hipocampo, que se sabe que es un área clave de la memoria, y estas personas todavía tienen, o sea, pueden hablar, o sea, se manejan, no normalmente, ¿no? Pero pueden tener una charla, un discurso, pueden pensar, o sea, entienden el significado de estas palabras. Lo que no tienen es la capacidad de reproducir o generar memorias de experiencias, lo que llamamos memoria episódica. Entonces, la distinción entre estas palabras, que vos decís que tu amigo confunde o quien sea confunde, no se da en el hipocampo, no se da por estas neuronas, se da en áreas anteriores al hipocampo. Ahora bien, yo te cuento un experimento que, bueno, lo hice hace muchos años con un paciente. Encontré un paciente que tiene una respuesta al teatro de ópera de Sydney, ¿no? El que tiene una forma muy, muy particular, ¿no? El Sydney Opera House. Sí. Y le mostramos fotos también de un templo en la India, que se llama el Bahá'í Temple, que en principio se ve algo parecido, porque tiene formas curvas. Y tenía una neurona que me respondía... ¿no? ¿Cómo, perdón? Perdona, te decía que tiene una cúpula arriba, ¿no? Que puede recordar un poco. Claro, sí. Y yo tenía una neurona que me respondía al Bahá'í Temple y al Sydney Opera House, a las dos cosas. Y eso es porque después fui a preguntar al paciente y el paciente no sabía distinguirlos. O sea, me decía que el Bahá'í Temple era el teatro de ópera de Sydney y no sabía de que eso en realidad era un templo, templo en la India. Y tenía una neurona que encarnaba el concepto de ambos. El concepto claro, su confusión. Había una neurona que respondía a su confusión, a las dos cosas. Qué bueno. Pero entonces, cuando alguien no reacciona ante algo, que puede ser a lo mejor un elemento de la belleza en la naturaleza o en la creación artística, es porque le falta esa neurona. En general tenemos, en el área que yo estudio, tenemos neuronas a cosas que no nos interesan. Entonces, si vos me mostrás algo que decís que es bellísimo, que es una obra de arte, pero si a mí no me interesa el arte, yo probablemente no tenga neuronas representando esas cosas, porque son cosas que a mí no me llegan. Yo no voy a generar memorias, es algo que a mí no me resulta saliente, no le presto atención y por lo tanto no genera memorias. Ahora, si se lo mostrás a alguien que le guste o las obras de arte o que sea un artista, probablemente sí tenga varias neuronas dedicadas a ese tipo de cosas. Claro, porque una neurona es la que tú pinchas con un electrodo, pero quizá haya un circuito complejo con miles de neuronas que está encarnando ese concepto, ¿no? Sí, bueno, esto un colega, bueno, yo se lo he robado, ¿no? Un colega lo llama el efecto Casablanca, que es, ¿se acuerdan de la película, no? Cuando Humphrey Bogart le dice a la chica, dice, de todos los países del mundo, de todos los bares del mundo, tenías que venir al mío. Sí. Entonces es lo que yo digo, ¿no? De las miles de neuronas, o la cantidad que sea, que codifican, o si fuera una de las millones de neuronas que hay en el cerebro, yo voy a encontrar la única que responde a Jennifer Aniston. No.
O sea, yo no estaría haciendo ciencia, yo estaría jugando a la ruleta en un casino de Las Vegas, pues soy el tipo más suertudo del universo. Entonces, la inferencia es que si yo encuentro una neurona, seguro que tiene que haber más. Estoy viendo una de tantas. Sí, claro. Explíquelo, porque lo explicas en el libro. ¿Por qué ese nombre de Jennifer Aniston a las neuronas? Es que yo no la llamé así. Primero, vamos a aclarar. Así como hay una de Jennifer Aniston, encontré otra de Halle Berry, otra de Maradona, otra del Cine Opera House, otra... O sea, hay muchas. Lo que pasa es que la de Jennifer Aniston fue la primera. O sea, yo hice registros en un paciente. Déjame aclarar que estos registros no se hacen por amor a la ciencia, sino se hacen para tratar de curar al paciente. Son pacientes con epilepsia, les introducen electrodos adentro del cerebro para tratar de curarlos, y bueno, eso me permite a mí registrar neuronas adentro del cerebro. Entonces, yo simplemente muestro fotos, o en esa época mostraba fotos, y de repente encuentro una neurona que me responde a todas las fotos de Jennifer Aniston y a ninguna otra cosa. Entonces yo empiezo a mostrar esa neurona así en charlas, en congresos, y la gente empieza a hablar de la neurona de Jennifer Aniston. Y quedó el nombre, quedó así. Muy bueno. Oye, ¿de qué área estamos hablando? ¿Es el hipocampo al que te referías antes, central para la memoria? Sí, el hipocampo, exactamente. ¿Están ahí las neuronas estas? Sí, el hipocampo y las áreas de un poquito alrededor, ¿no? Hay un circuito muy específico, involucra también algo que se llama la corteza entorrinal. Son todas áreas que están muy ligadas al hipocampo, pero en general sí es el hipocampo. Sí, ¿cómo evoluciona el conocimiento del Alzheimer en los últimos años? Sí, o sea, yo lo que propongo un poco es entender cómo funciona la memoria humana. O sea, no solo es por el avance científico, pero bueno, tenemos esta enfermedad devastadora que es muy clara en este siglo, que es el Alzheimer. Entonces yo lo que digo es muy básico, digo, bueno, yo creo que nos sirve de mucho entender cómo funciona la memoria humana, al menos para tratar de demorar el progreso del Alzheimer. O sea, si entendemos cuáles son los procesos de formación y consolidación de memorias en un cerebro relativamente sano, bueno, ahí podríamos ver cuáles son las posibles opciones que tenemos para tratar de reforzar ese proceso en personas al cual los mecanismos neuronales se le empiezan a debilitar, ¿no? Entonces tratar de demorar lo más posible el progreso de la enfermedad. Y yo tengo una duda horrible, si nos da tiempo, Javier. Sí. Es la memoria, pese a que depende muchísimo, de una manera crucial, de este hipocampo, ¿no? La región de la que está hablando Rodrigo, que es fundamental para la memoria, y que se llama así porque parece un caballito de mar, justo en el fondo, en el centro del cerebro, ¿no? Pero también tiene aspectos distribuidos. Por ejemplo, si yo recuerdo cómo mis movimientos, o qué le dije a alguien, o memorizo un discurso, tengo un sueño, ¿no? El discurso de Martin Luther King. Son las áreas del lenguaje y del movimiento las que están codificando esas memorias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación del hipocampo con la recuperación de esas memorias distribuidas, de esos circuitos distribuidos por todo el córtex cerebral? Sí, lo que vos decís es una discusión que se viene dando hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay una persona, bueno, un científico del siglo XX de Harvard llamado Carl Lashley que trataba de demostrar si las neuronas estaban distribuidas o si tenían algún lugar específico donde fueran almacenadas. Es cierto lo que decís, las neuronas, las memorias, perdón, están distribuidas en el cerebro, pero no todas las áreas del cerebro hacen lo mismo, o sea, cada área tiene funciones específicas. Entonces, si vos lesionás el hipocampo, si vos tenés un paciente con una lesión en el hipocampo, va a seguir teniendo memorias, pero el hipocampo tiene una función muy específica. El hipocampo se sabe que es clave para lo que son las memorias episódicas, las memorias de tu vida, tus experiencias. Entonces, si vos perdés el hipocampo, no podés recordar lo que te pasó el día anterior o lo que te pasó hace 10 años. Sí vas a tener memorias de hechos. Por ejemplo, vas a saber que Madrid es la capital de España. Vas a saber que Jennifer Aniston era una actriz o es una actriz. Vas a saber hechos, pero no vas a recordar haber visto el último episodio de Friends. No vas a recordar haber visto una película. Entonces, cuando vos decís una memoria si querés sigamos con Jennifer Aniston o con lo que sea, sí involucra distintas áreas del cerebro. Porque yo no solo me acuerdo del episodio de Friends, sino me acuerdo cómo se ve la cara de Jennifer Aniston. Y eso no está codificado en el hipocampo, eso está codificado en áreas visuales. Entonces es como que vos coactivás un grupo de áreas y neuronas específicas en distintas áreas que están ligadas a esta memoria.
Entonces sí está distribuida porque una memoria involucra distintas áreas del cerebro, pero bueno, cada una de estas áreas tiene distintas funciones. No es que todas hacen lo mismo. Bien. Oye, al principio decía, es que hay dos personas esperando, no, hay muchas personas esperando, decía que teníamos, por si alguien quería participar o preguntar algo, y creo que la presencia de Rodrigo nos va a ayudar a lo mejor a responder alguna de las preguntas. La primera la quiere formular Javier desde Santiago de Compostela. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto escucharos. Pues aquí tienes a 3 científicos, adelante con tu duda. ¿Qué tal? Hola, mira, mi pregunta sería si la inteligencia artificial se podría considerar en un momento como parte de la evolución, es decir, como parte de la evolución humana, o bien cabría considerarla como otra especie, ¿no? Diferente, pero dentro de lo que sería estudiar la evolución. No sé gracias. Sí, bueno, yo creo que ha quedado clara la pregunta. Lo que pasa es que la respuesta me parece que es más filosófica que científica. Bueno, ¿no? Es otra especie en el sentido de que no funciona igual que nuestro cerebro, ¿no? La forma en que funciona ChatGPT está inspirada vagamente en el cerebro en cuanto a que tiene neuronas artificiales con muchos inputs imitando las dendritas y un solo output imitando al único axón que tienen las neuronas. Y también en su organización en capas de abstracción progresiva, ¿no? O sea, que podría llegar a haber una neurona artificial Jennifer Aniston en un hipotético sistema de inteligencia artificial. Claro, la evolución biológica no sería. No es biológica, claro, eso es una creación matemática. O sea que es otra especie, digamos. Desde Madrid, Xavi, ¿cómo estás, Xavi? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros. Gracias por llamarme. Bueno, mi pregunta tiene un poco que ver con el tema de velocidad de la luz, etcétera. Es decir, si somos capaces de observar la luz emitida por una estrella de hace 10.000 años luz, quizá esa estrella esté extinguida, su luz nos sigue llegando. ¿De qué manera podríamos nosotros ser capaces de observar nuestra propia luz emitida hace 4.500 años? Es decir, teniendo en cuenta pues que esa luz se emitió, nuestra propia luz, el planeta emite su propia luz por el reflejo del sol, etcétera, etcétera, ser capaces de observar esa luz emitida nuestra hace 4.500 años, por ejemplo, y yo qué sé, se me ocurre observar cómo se construyeron las pirámides. Es decir, si el planeta gira alrededor del sol y el sol se desplaza en el universo, pues ese recorrido helicoidal que dibuja la Tierra, ser capaz de llegar a ese punto de hace 4.500 años atrás. No podemos viajar en el tiempo. No podemos por definición, porque nada puede viajar más rápido que la luz, salvo unos fenómenos cuánticos que no vienen al caso ahora. Y por lo tanto nunca podemos llegar a alcanzar a los rayos que emitimos hace 4.000 años cuando se construyeron las pirámides. No podemos llegar. Van demasiado rápido. Pero igual oye, danos tiempo y presupuesto. Y a lo mejor, igual con lo que hace Rodrigo de ficción se podría encontrar algún agujero gusano para ir a otros lados del universo. Eso sí. Rodrigo Kian Quiroga, que es neurocientífico, profesor en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar, autor de ese libro tan interesante, Cosas que nunca creerías, publicado por Debate. Gracias por venir, Rodrigo. Un abrazo. Un placer, igualmente. Y a Pera Estupiñá, Javier San Pedro. Javier dice para aquí que ha quedado guay del Paraguay. Vale, Perales. Anda, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.